Buenas noches, hermanos. Dios bendiga esta tarde. Voy a suplicarles que inclinen su rostro un momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque siempre tienes misericordia, siempre tienes compasión, amor por tus hijos, por los tuyos y aún también por los que no lo son, por los que también viven en tinieblas y por los que también continuamente tratas con ellos y tratas con nosotros por nuestra propia naturaleza, Padre, pero tú siempre nos das la oportunidad de arrepentirnos y de reconocer nuestras faltas a manera de que podamos encontrar en ti perdón, amor y misericordia. Te pido que bendigas esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos. Esta noche quiero hablar un poquito acerca sobre la necesidad y la gran responsabilidad de ser tanto un adorador como un genuino y un verdadero adorador, ¿verdad? En una de las ocasiones en que el Señor Jesús pasaba por una aldea de los samaritanos, ¿sí? Se encontró con una mujer en un pozo de Jacob, y el Señor se le acercó y le dijo que le diera de beber, ¿verdad? Le diera agua. Entonces la mujer empieza a detectar algo diferente en este personaje, en el Señor Jesús, y empieza a charlar, empieza a generarse una charla entre ellos dos. Y cuando analizamos el trasfondo de lo que es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a esta mujer, nos damos cuenta el pensamiento y el verdadero corazón de Dios. ¿Sí, amén? Cuando el Señor pasa y le pregunta a esta mujer, los apóstoles se sorprendían porque sabían quién era esta mujer, ¿verdad? Sabemos que esta mujer samaritana era muy despechada por los mismos judíos, porque en sus antecedentes, en sus antecesores, ellos se habían mezclado con la gente impía, con la gente pagana, ¿verdad? Y ustedes saben que para un judío, un pagano, un impío, es como si fuera algo lo más feo, lo más horrible, ¿no? Para no mencionar la palabra como lo mencionan ellos. Pero el Señor Jesús, sabiendo que era una mujer pecadora, sabiendo el trasfondo de quién era esta mujer, que era una mujer adúltera, pecadora, que era desechada y menospreciada por el mismo pueblo judío, pero había un gran celo en ellos, y ellos eran parientes o descendientes de los mismos judíos y adoraban al mismo Dios. Tenían los mismos principios, los mismos fundamentos, y tenían la misma religión. Pero sin embargo, Dios sabía que a pesar de que tenían religión, a pesar de que tenían el judaísmo, los principios judaicos, sabía el Señor Jesús que era una mujer pecadora, ¿sí? Cuando lo confirma, cuando le dice, ve, busca a tu marido, y le dice, ¿cuál marido? Le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido, y aún el que vives, con el que vives, no lo es, ¿verdad? Cuando vemos este contexto de quién era esta mujer, que tenía religión, tenía los principios judaicos, era una adoradora de Dios, y se preocupaban por ir a adorar a Dios.
Pero cuando Jesús le dice una gran verdad y una gran necesidad del ser humano, le dice, mira mujer, porque esta mujer le refería que los judíos se peleaban contra los samaritanos porque ellos decían que el lugar correcto y el lugar exacto donde se tenía que adorar a Dios era en el lugar del templo, o en la zona donde se consideraba el templo de Herodes. Y Jesús y los samaritanos, como se habían mezclado con los paganos, ellos decían que tenían que adorar en el monte Sinaí. Entonces había ahí una gran batalla, una gran pelea y un gran celo por quién era un verdadero adorador. Si los samaritanos eran adoradores o si los judíos eran los genuinos adoradores, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dice una gran verdad a esta mujer, le dice, mira mujer, llega el momento y se aproxima el tiempo en que un verdadero adorador y un genuino adorador ya no adorará ni en este templo ni en este monte, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? ¿Qué es lo que le dio a entender? ¿Qué es lo que le hizo recapacitar a esta mujer? Que tenemos como seres humanos y como amantes de Dios, como servidores de Dios, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad de ser verdaderos adoradores. Si analizamos qué es realmente ser un verdadero adorador, pues muchos podemos decir, es que adorar a Dios es cantar la alabanza, ir y cantarle a Dios, adorarle a Dios, eso es adorar a Dios. Pero cuando vemos la verdadera significado de la palabra, entonces vamos a encontrarnos con a qué se refería el Señor Jesús cuando le dijo a la mujer, en verdad te digo, mujer, que llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a ver unas citas para ir desglosando el tema. Miren, la palabra, para dar un énfasis un poquito más claro con lo que significa esto, la palabra viene del griego, del hebreo, que significa actuar piadosamente hacia, o se traduce como ser piadoso. Eso es una connotación hebrea. La palabra griega que denota lo que significa adorar viene de la palabra prokusneo, del griego, que significa hacer reverencia, dar obediencia a, hacia, y cuneo, que también significa besar de una manera amistosa, es la palabra que con más frecuencia se traduce a adorar. Y normalmente se usa como un acto de homenaje o reverencia a Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, 9 al 10. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y la segunda palabra es algo bien importante, y a Él solo servirás, ¿verdad? Entonces aquí ya está dando a entender qué es lo que realmente es una adoración perfecta, una verdadera adoración. Servir es uno de los puntos importantes. Deuteronomio 6:13 dice, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios, a Él adorarás y jurarás por su nombre.
Aquí vemos otra palabra importante que es temer a Dios. La primera palabra era servir, adorar, y ahorita estamos viendo cómo se va ampliando el significado, y es temer solo al Señor, tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Éxodo 23:25. Mas serviréis al Señor vuestro Dios. Miren lo que dice: mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan, tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Aquí nuevamente se está refiriendo a la adoración a Dios, y la primera palabra dice: servirás al Señor vuestro Dios, y a Él bendecirá tu pan y tu agua. O sea, no tendrás necesidad del alimento. La verdadera adoración que Dios nos exige como seres humanos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, consiste en adorarle con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Y en la acción de adoración está implicado el amor hacia Dios, por agradecimiento, por las benevolencias y por las cosas buenas que Dios hace por ti y que Dios hace por mí. Marcos 12:13. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Se acuerdan cuál es este mandamiento? Es el primer y más grande mandamiento, ¿verdad? Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esto es adorar a Dios. Deuteronomio 6:5. Este es el más grande y primer más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Esto implica mente, cuerpo, alma y todo tu ser. Esa es una verdadera adoración a Dios. La palabra de Dios no nos dice con tal exactitud cómo debemos de adorar a Dios, pero sí nos enseña cómo otras personas adoraron a Dios y cómo sirvieron a Dios y cómo debemos de imitarlos. Miren lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo adoras a Dios en verdad? Aquí lo dice la Escritura: que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto, esa es vuestra adoración a Dios. Que presentes tu cuerpo en sacrificio santo. Esa es la principal adoración a Dios. Efesios 5:2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo, el Señor Jesús, nos dio la más sublime y la más excelsa forma y manera de verdaderamente adorar al Padre, que se entregó a sí mismo como una ofrenda y como un sacrificio a Dios, como un olor fragante hacia el Padre. Tu vida realmente, mi vida, tu vida, la vida de todos nosotros, realmente representa una verdadera adoración a Dios, un verdadero olor fragante hacia Dios.
Nuestra vida realmente imita ese acto tan maravilloso de Jesús. La pregunta está al aire. Mas, sin embargo, lamentablemente a veces la respuesta es que no lo hacemos correctamente. Pensamos a veces que adorar a Dios es estar aquí, presentarte aquí, cantar las alabanzas, cuando en realidad es algo más profundo. Y aquí lo dice el Señor. Nos da la muestra de que realmente es ser un verdadero adorador. Miren lo que dice Juan 4:22 al 24. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Si vemos la palabra espíritu, se escribe con E minúscula, y esto significa que se hace referencia al ser humano, al interior del ser humano, al espíritu humano, que Dios busca un adorador que le adore con sinceridad, con honestidad, pero principalmente que tu vida sea un sacrificio y una adoración hacia el Padre. Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, los correrán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Esta profecía la hemos visto a través de la historia de la humanidad, donde muchos hombres en nombre de Dios han asesinado a mucha gente. En la mal llamada Inquisición murió mucha gente, porque la iglesia se tomó ese atributo de tomar la vida de otras personas. La iglesia abusó, y a través de la historia vemos cómo el hombre ha cometido muchos errores pensando que adora a Dios, pensando que alaba a Dios, pensando que está sirviendo verdaderamente a Dios. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. El judío, personas celosas del judaísmo, personas que dan su vida por ser judíos y que se pelean a muerte y que tienen un celo por el judaísmo, por ser judío. Ellos presumen y dicen que son los genuinos y escogidos, linaje escogido de Dios. Y sin embargo, tienen algo de razón, porque la Escritura así lo dice, que son linaje escogido de Dios para Dios. Pero también hay otra parte en la Escritura donde dice, por cuanto no quisisteis y despreciasteis al Hijo de Dios, entonces Dios le dio esa virtud de ser hijo de Dios a la que no era amada, le dio esa virtud de pertenecer a ese linaje de Dios por medio de la sangre de Jesucristo y por el sacrificio de Cristo. Es que tenemos esa oportunidad de pertenecer al linaje de Dios. ¿Qué es lo importante? El judío pelea porque
Él dice que Él tiene la genuina herencia de los antepasados y que ellos son el único pueblo de Dios. Los cristianos, los mesiánicos, judíos mesiánicos, hay un conflicto eterno entre ellos y nunca se llega a esa verdad de quienes realmente tienen esa excelencia como pueblo y como hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Quieres ver dónde están los verdaderos rasgos y las verdaderas virtudes de un verdadero adorador? Busca el Salmo 119. Vamos a leer los primeros versículos. Salmo 119. Sígueme nada más con tu vista y mira lo que dice. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste, que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Esto es el verdadero rasgo, el verdadero perfil de un genuino adorador. Es aquel que le alaba con rectitud de corazón. Es aquel que guarda los estatutos de Dios. El que guarda su testimonio y con todo el corazón le busca, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos y procuran que sean muy guardados sus mandamientos. Estos son los rasgos genuinos de un verdadero adorador. Podemos decirle: Señor, yo te busco, te alabo con rectitud de corazón. Te busco con un corazón íntegro. Verdaderamente te reconozco como mi único Dios, como mi único todo. Lamentablemente muchas veces le fallamos a Dios. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces cometemos abominación delante de Dios. La verdad es que lejos estamos de comprender qué es ser un verdadero adorador. Pero Dios quiere enseñarnos y Dios quiere mostrarnos cuáles deben ser los rasgos de un genuino adorador. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que tu vida sea de bendición para otros? ¿O queremos que Dios bendiga todo lo que hacemos? Dios prospere lo que hacemos. Aprende a ser un verdadero adorador. Aprende a ser un genuino adorador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay un caso muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Donde podemos ver la actitud de dos personajes que se encuentran en el mismo caso, que se encuentran en la misma situación. Y
ocurre algo aquí paralelamente entre estos dos personajes, en esta historia. Y aquí se denota quién realmente es un verdadero adorador. Busquen Mateo 18, 23 al 34. Y síganme con su vista y miren lo que dice. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, su señor le ordenó venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Eso quiere decir que tenía una gran deuda, le debía bastante al rey. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía solamente 100 denarios, una pequeñísima parte de lo mucho que él debía. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que lo tomó y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano sus ofensas. Vemos que servimos a un Dios que es justo. Vemos que Dios es el Rey y el Señor del universo, de mi vida, tu vida y de todo lo que hay. Sin embargo, Dios nos ha perdonado todas nuestras ofensas que le hemos hecho a Él. Nos ha perdonado todo lo que le debíamos, todas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras ofensas. Cuando hemos ofendido, cuando hemos dañado, Dios nos ha perdonado todas nuestras ofensas. Nos ha perdonado todas nuestras deudas. Si realmente tenemos conciencia de ser verdaderos adoradores, debemos estar conscientes de todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Una actitud de un verdadero adorador es aquella y es aquel que sabe entender esta magnitud de la misericordia de Dios y se vuelve una persona perdonadora. La Escritura es justa, la Escritura es balanceada. Dios quiere que aprendamos en esta travesía que llevamos por la vida, en esta travesía donde todos los días libramos una batalla contra el pecado, contra la tentación.
contra la supervivencia. Todos los días estamos ante una batalla, todos los días. Pero Dios todos los días nos observa, todos los días nos ve, nos escucha y sabe lo que hacemos. Y Dios sabe lo que pensamos y lo que pensamos hacer. Y todo lo que hacemos, Él sabe perfectamente quiénes somos nosotros. ¿Quieres realmente ser un verdadero adorador? Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Este hombre, Dios le perdonó una gran deuda, pero al momento en que él no supo perdonar, Dios le exigió y le pidió cuentas de todo lo que le debía, para que se diera cuenta y entendiera de la gran responsabilidad y la gran magnitud que representa estar en deuda con el Creador. Dios quiere que seamos adoradores genuinos. Hoy es el día, dice el Señor. Hoy es la hora. Llegó el tiempo, llegó el momento en que los verdaderos adoradores debemos adorar a Dios en espíritu. Se refiere al interior humano, a lo más profundo del corazón. Recordemos pues que dice la Escritura: este es el más grande y el más sublime de todos los mandamientos que Dios remite, que Dios exige, pide del hombre. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres. Y solo a Él servirás. Estos son los rasgos de un verdadero adorador. Y no que de repente pensamos que no limitemos, ni nos limitemos a nosotros mismos, ni tampoco hagamos alarde, ni tampoco nos estemos compitiendo ni peleando, cuando la verdadera adoración está dentro de ti, dentro de tu ser, dentro de tu corazón. ¿Quieres servir a Dios? Aprende a adorar a Dios. ¿Quieres ser útil para el Señor? ¿Quieres tener un ministerio para Dios? Aprende a adorar a Dios. Adorar a Dios con un corazón limpio. Adorar a Dios con un corazón honesto y sincero, como dice el Salmo 19. El Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que saben guardar su testimonio, sus testimonios, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen pecado, no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuántos quieren adorar a Dios con un corazón recto? Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. Para ir cerrando el tema, vemos con toda claridad cómo estamos ante un Señor justo que nos pide cuentas. Dice el Salmo:
aprendiere tus justos juicios. ¿Qué significa todo esto? Que debemos de darnos cuenta y entender que Dios todo el tiempo está poniendo en balanza nuestras actitudes. Lo que hacemos, lo que pensamos, cómo actuamos. Todos los días Dios pone en juicio nuestros actos, nuestras acciones, nuestra manera de vivir. Todos los días Dios nos pide cuenta de lo que hacemos. Y es una ley, es un juicio divino, es una ley que todos los días vivimos. Todo lo que sembramos, cosechamos. Con la vara que midamos nos volverán a medir. Dios no puede ser burlado, no nos engañemos, sino que todos los días está el juicio justo de Dios. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos, entonces guardaré. No me dejes enteramente. Amados hermanos, debemos de aprender a ser un verdadero adorador. Que al final de cuentas, la samaritana en el momento no lo entendió. Ella se preocupaba porque tenía que ir y adorar a Dios al monte. El judío se preocupaba porque tenía que ir al templo a presentar sacrificio al Padre, holocausto, sacrificio de aves, borreguitos. Mas Dios les enseñó, Dios nos ha enseñado que el verdadero sacrificio está en tu corazón, en que sepamos adorar a Dios, alabar a Dios. Te alabaré con un corazón recto. Amén, hermanos. La responsabilidad de ser un verdadero adorador, la responsabilidad de ser un adorador genuino, se refleja enteramente en nuestras obras, en nuestros hechos y en nuestro diario caminar. Esa es la gran responsabilidad que tenemos como verdaderos adoradores de Dios, del Padre Eterno. Voy a suplicarte que inclines tu rostro esta noche. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, Padre Eterno, cada día tú nos enseñas a ser verdaderos y genuinos adoradores, Padre. Pero lamentablemente somos seres imperfectos y continuamente te fallamos, Señor. Pero queremos, Señor, que tú limpies nuestro corazón, que limpies nuestro camino, limpies nuestra vida, que perdones nuestros pecados y nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos dañan, a los que nos fallan, Señor. Estamos ante un mundo imperfecto. Estamos ante un mundo que es pecador, es malvado, es perverso. Y todos los días estamos expuestos a la contaminación del mundo. Todos los días estamos expuestos a la contaminación. Y nuestro corazón, nuestra mente se enferma, se llena de maldad, nos contagiamos de todo lo que nos rodea, lo que está a nuestro alrededor. Yo quiero suplicarte, Padre, que nos limpies con tu palabra, que transforme nuestros corazones, que cambies nuestra mente, nuestra manera de pensar, y cambies el corazón de las personas que se encuentran aquí, y que hagas un verdadero corazón genuino y que te alabe en espíritu y en verdad, Señor.
Señor, continuamente dice tu palabra que el más justo peca 3 veces en un día, Padre. Pero dice que para esto apareció el Hijo del Hombre, para quitar el pecado del mundo, para limpiarnos de la porquería, de la perversión del mundo, Dios. Líbranos con tu preciosa sangre, límpianos, Señor, cada día. Nuestra imperfección, nuestro mal caminar, Señor, sobre esta vida. Y que cada día seamos mejores personas, mejores padres, mejores mamás, mejores hijos, pero sobre todo que seamos mejores hijos tuyos, Señor, mejores servidores tuyos, mejores amantes tuyos, Padre. Perdónanos, Señor, límpianos de nuestra maldad, límpianos de la contaminación de este mundo y enséñanos a ser verdaderos adoradores, Padre. Muéstranos el camino que debemos de caminar, la vida que debemos de llevar cada día, Padre. Porque somos imperfectos, pero tu gracia nos sostiene, tu gracia nos levanta y tu gracia nos perdona. Es tu palabra que si alguien hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Es por eso que clamamos a ti, oh Padre Santo, por medio de la sangre del Cordero que murió por nosotros, que nos limpies de nuestra maldad, que nos limpies de nuestro pecado, que nos limpies, Señor, de la imperfección de cada uno de nosotros, que podamos aprender a ser genuinos adoradores, Padre, en espíritu y en verdad. Bendice pues, Señor, todos los planes, bendice todas las actividades que has propuesto para la fuente de vida, Señor. Te pido por los que se han de agregar, anexar al ministerio, han de servir en tu iglesia, Señor, por los que están aquí y por los que han de venir, Señor, y por los que han de conocerte cada día más, y por los que estamos ya aquí, Padre, que cada día tú confirmes más, nos santifiques más y nos llenes cada día más de ti y nos perfecciones en tu palabra y en tu obedecer, Señor. A ti sea dada toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.